Si pudiéramos medir el dolor, ¿cuánto mediría una infidelidad? Si pudiéramos medir el dolor en la muerte de un ser querido, ¿cuánto lograría alcanzar en centígrados de calor? En esta mañana nosotros vamos a poder aprender de algunas historias de la Biblia, de personajes bíblicos que llegaron a estar en situaciones muy dolorosas y angustiosas de calor extremo. Así que acompáñanos y vamos a aprender de ella. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por aprender más de nuestro Dios. Marvin, ¿cómo está? Bien, acá listos para una nueva lección, ¿no? Que Dios nos tiene preparado para nosotros, un estudio muy interesante en donde vamos a aprender mucho, ¿no? De ese calor extremo. Y el estudio nos va a hablar de personajes que pasaron por ese calor extremo, ¿verdad? Y personajes que muchos de nosotros ya conocemos, personajes que nos dan una gran lección. Exacto. Y el primer personaje bíblico que nosotros tenemos acá es Abraham, uno muy conocido, no solamente en el mundo cristiano, sino que en el mundo también judío. Exacto, sí, Abraham es como dice la palabra de Dios, que es el padre de la fe. Pero Abraham pasó por ese calor extremo y el estudio nos está hablando de ese pedido que Dios le hizo a Abraham. Y es un pedido bastante fuerte, ¿verdad? Yeah. Porque le está pidiendo a su hijo, el hijo que él amaba, el hijo de la promesa. ¿Habría habido angustia en el dolor de Abraham? ¿Qué piensas, Marvin? Exacto, imagínese cómo se sintió Abraham. No era tanto lo que Dios le pidió. Imagínense que le pidió el único hijo. Era el único hijo de Abraham. Y Dios se lo pide como sacrificio. En primer lugar, vemos que el sacrificio de seres humanos era pecado en ese tiempo. Era abominación hacia Dios. Algo solo practicado por los cananeos. Exactamente. Y Dios le pide eso. Imagínese usted cómo se sintió Abraham cuando Dios le pide eso. Mas, sin embargo, dice que Abraham continuó. ¿Cuál fue la lección que Dios quería enseñarle a Abraham? ¿Qué es lo que aprendemos nosotros también? Exacto. O sea, ¿cómo es que Abraham obedece al mandato de Dios? ¿Por qué? ¿Cómo? Yo encuentro algo muy interesante en en el pedido que Dios le hace a Abraham. Dice que el paso principal por el cual Abraham obedece a Abraham es porque dice que Abraham conocía la voz de Dios. Esa fue la clave para que Abraham confiara, aparte de que él tenía mucha fe. Abraham ya era un hombre de muchos años, ya su fe ya era una fe madura, ya Abraham ya había pasado, ya Dios lo había bendecido grandemente, ya él era un señor como de 100 años casi ya. Entonces vemos que Dios lo lleva a esa prueba ya casi en los últimos años de su vida. Y era una gran prueba. Exacto. ¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo él logró pasar esa situación? Es algo que nosotros podemos sacar una lección muy, muy valiosa ahí. La Biblia dice que él escuchó la voz de Dios. Y yo pienso que por ahí inició
la victoria que él estuvo ante esa situación. Porque nosotros vemos que Abraham es un personaje que Dios lo está poniendo en ese lugar. Dios lo está llevando a un calor extremo. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál era la razón de poner a su hijo en una situación muy caliente? Exacto. Vemos que él escucha la voz de Dios y la conoce, ¿verdad? Entonces, ese es un paso muy importante para nuestra vida espiritual. Yo tengo que aprender a conocer la voz de Dios, ¿verdad? En esos momentos difíciles que nosotros podemos estar pasando, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, Así ¿verdad? Y también otro punto importante que yo encuentro aquí es que no siempre vamos a estar bien en la vida. La lección nos dice que Abraham ya tenía ya casi 100 años cuando le pasó esto. Había sido prosperado, había tenido todo, había sido un hombre muy próspero, pero dice, después de un tiempo le vino la prueba de Dios. A nosotros de igual manera, a lo mejor no hayamos pasado ningún problema en la vida hasta este momento, pero a su debido tiempo a lo mejor pasemos por lo mismo que Abraham pasó. Después de un tiempo, a lo mejor podamos pasar por esa misma dificultad, ¿verdad? Ahora, acá nosotros vemos a Abraham y a su hijo. Este es el cuadro pequeño. En el cuadro grande nosotros vemos a Dios Padre y a su hijo, en el plan de la salvación. Abraham pudo comprender ahí el dolor que se siente al dar a un hijo para salvar a los seres humanos. Ahora, tenemos otro personaje que es Oseas. Y Oseas ese es otro punto de calor extremo. Tenemos a Oseas ahí que es llamado por Dios a casarse con una señora que no tenía muy buena reputación. Es una señora a la cual Dios le dice a Oseas, mira, ve y cásate con ella. ¿Es fácil eso? Yo creo que ese pedido también es bastante difícil, ¿no? Porque obedecer lo que Dios le estaba mandando en ese tiempo, las personas que hacían el trabajo que hacía Gomer no eran personas muy bien vistas, eran personas que sufrían mucho, eran personas de que eran abusadas, eran personas de que tenían mala vida. Y Dios le dice a Oseas, cásate con ella. ¿Cuál era el mensaje que Dios quería que Oseas revelara al pueblo de Israel? ¿Cuál era ese mensaje? Y viendo un poco la situación de la historia de Oseas, nosotros tenemos ahí que Oseas sufre una infidelidad, sufre 2 infidelidades, y Dios lo manda, le dice, búscala, y viene embarazada. Imagínate la angustia mental, la situación estresante, dolorosa de Oseas. ¿Cuál era el mensaje? En el cuadro pequeño vemos a Oseas, pero en el cuadro cósmico, ¿a quién vemos ahí? Vemos a Jesús, ¿verdad? Así como el mensaje que Dios tenía, que el mensaje que Oseas tenía que revelarle al pueblo era así como ellos, esta mujer era una mujer adúltera, también el pueblo de Israel era un pueblo adúltero, se había apartado de Dios, se había alejado de Dios, mas sin embargo, siendo ellos adúlteros espirituales, Dios los estaba llamando, Dios les estaba dando otra oportunidad. Ellos querían, lo que Dios quería era que vieran en Oseas lo que ellos estaban pasando espiritualmente. Ellos estaban haciendo adúlteros espirituales. Estaban rechazando el amor de Dios. Se estaban yendo con otros dioses. Más sin embargo, Dios les estaba llamando, ¿verdad? Yo veo en este caso el amor infinito de Dios por los seres humanos. Ahora, nosotros vemos que Dios los pone en situaciones bastante complicadas. Complicadas en el sentido de que Dios le quita ciertas cosas para poder ellos que despertasen y pudieran ver a Dios. Pero vemos que Dios sigue, y su amor los persigue a llevarlos a puntos calientes. Exacto. Para ver si ellos
despertaban. Exacto. Esa es la lección grande de un amor de Dios que nos busca. Un amor infinito. Y persigue, y persigue. Buscándonos siempre, buscándonos hasta podernos encontrar, ¿verdad? Así es. La lección nos está hablando de otra historia muy interesante también, que es la historia de Job. Y creo que muchos conocemos esa historia, ¿no? Cómo Job pasó por todos estos problemas que él pasó, ¿no? De la tarde a la mañana, él tuvo que perder todo, él quedó enfermo, en un punto que hasta su esposa le dijo que maldiciera a Dios. Imagínense cómo se sintió Job por ese juego extremo. Yo creo que nadie ha sufrido lo que Job sufrió en ese momento. Pero más sin embargo, Job se mantuvo firme. Ahora, el tiempo se nos está terminando, pero ¿cuál es el mensaje, hermano? El mensaje de esta lección yo lo encuentro en Isaías 43, del 1 al 7. No lo voy a leer todo, solo voy a leer unos cuantos versículos. Dice, pero ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán tus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel. Gloria a Dios. Amén. Aquí encuentro 3 puntos importantes, ¿verdad? En este capítulo del 1 al 7. Dice, Dios es nuestro creador. Yo no me creé yo solo. Dios es mi creador, ¿verdad? El segundo punto es, no temas, yo estaré contigo. Dice, no temas, ¿verdad? Si en este momento estoy pasando por un momento difícil, no temas, el Señor está contigo. Que Dios te bendiga. Sigamos estudiando estas lecciones que son de suma importancia para nuestra vida espiritual.